recolección de los datos cuantitativos. Datos cuantitativos implica hacer análisis pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos, participantes, grupos, organizaciones, etc. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar, primero, cuáles son las fuentes de donde se obtienen los datos. Segundo, en dónde se localizan tales fuentes. Tercero, a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos, que tienen que ser confiables, válidos y objetivos. Cuarto, una vez recolectados los datos, ¿de qué forma vamos a probarlos para que puedan analizarse y respondamos el planteamiento del problema? Para que el plan se nutra, necesitamos de diversos elementos. Primero, las variables. Segundo, las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles con que tenemos, el dinero, el tiempo, entre otros. Ahora pasemos a qué significa medir. Medir es parte de nuestra vida. Diario, desde el momento en que nos levantamos, siempre medimos hasta el momento de acostarnos. ¿Qué significa medir entonces? Es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Pero para las ciencias sociales, la definición más conveniente es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto nos va a permitir capturar verdaderamente la realidad que deseo capturar. La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. A decir, no hay una medición perfecta. Por ejemplo, al medir la inteligencia emocional de una persona, no vamos a poder medir exactamente o perfectamente lo que la persona, en qué grado tiene esa inteligencia. Al medir también tenemos que estandarizar y cuantificar los datos que obtenemos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Básicamente se cubren tres requisitos, que es la confiabilidad, validez y objetividad. En donde la confiabilidad es un instrumento de medición, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o objeto produce resultados iguales, mientras que la validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Tenemos diversos tipos de validez. Validez de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico en contenido de lo que se mide. Tenemos la evidencia relacionada con el criterio, que se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Y finalmente la evidencia relacionada con el constructo, que es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a qué tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Y finalmente la validez total, que es la suma de la validez de contenido más validez de criterio y más validez de constructo. Ahora pasemos a ver la relación entre la confiabilidad y la validez. Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizás sea consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Un ejemplo claro que es, supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe realizar 5 disparos. Entonces, el tirador número 1 no impacta en el centro del blanco y se encuentra diseminado por todo el blanco. El segundo tampoco impacta en el centro del blanco, aunque sus disparos se encuentran cercanos entre sí. Fue consistente, mantuvo un patrón. Y el tercero, los disparos se encuentran cercanos entre sí, impactan en el centro del blanco. Eso quiere decir que es confiable y validez. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. El primero de ellos es la
Improvisación. El segundo factor es que a veces se utilizan instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Un tercer factor es que en ocasiones el instrumento resulta inadecuado para las personas a quienes se les aplica. El cuarto factor agrupa diversas cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, tales como deseabilidad social, tratar de dar una buena impresión muy favorable a través de las respuestas. Un quinto factor que puede influir está constituido por las condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. El sexto elemento es la falta de estandarización. Por ejemplo, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes, que el orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos, que los instrumentos de observación no sean equivalentes. Y un factor más que es el aspectos mecánicos, tales como que si el instrumento es escrito que no sean legibles, las instrucciones falten páginas, no haya espacio adecuado para contestar o no se comprendan las instrucciones, también influyen de manera desfavorable. La objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia, a los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Pasemos al siguiente punto, es cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido. En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se tiene un grado de error. Desde luego se trata de que este error sea el mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualiza de la siguiente fórmula básica, que es igual a X es igual a T más E, donde X representa los valores observados, resultados disponibles, T los valores verdaderos y E el grado de error en la medición. Si no hay un error de medición, E es igual a 0, el valor observado y el verdadero son equivalentes. Esto puede verse claramente. Cálculo de la confiabilidad o fiabilidad. Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La mayoría de estos pueden oscilar entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas y medidas de consistencia interna. Estos procedimientos no se detallan en este video, sino que se explican en el capítulo 10. Pasemos al cálculo de la validez. Con respecto a la validez del contenido, primero es necesario revisar cómo ha sido medida la variable por otros investigadores y con base en dicha revisión elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus dimensiones. El universo debe ser lo más exhaustivo que sea posible.